Ahora, si lo vamos a utilizar en una operación adiabática, este mismo balance de energía podemos utilizarlo en una operación adiabática en la que dice que el sistema está completamente sellado. Entonces, en este caso va a ser aplicable para un reactor CCTR o PFR, para un reactor continuo. Entonces, vamos a decir que para este caso, la cantidad de energía debido al trabajo por agitación lo vamos a considerar igual con 0. Y como es una operación adiabática, quiere decir que es un sistema aislado. Entonces nosotros vamos a tener, digamos, imagínense que tienen un reactor PFR. Ajá. Entonces ese reactor PFR va a estar completamente aislado. ¿Qué quiere decir que va a estar completamente aislado? Que va a tener una envoltura. Una envoltura de fibra de vidrio y encima va a tener una cubierta de aluminio con el fin de evitar la transferencia de calor debido a la radiación. Entonces, este reactor entonces va a tener un aislamiento alrededor, ¿sí? Tanto arriba como abajo. Si lo viéramos de una vista transversal, podríamos ver que el tubo de este intercambiador de calor va a estar forrado. Ajá. Es como si tuvieran este mismo tubo. Si le hicieran un corte acá, veríamos esto y veríamos que tiene un aislamiento. Entonces, por lo tanto, quiere decir que el calor que entre aquí o la cantidad o el calor que quiera salir por acá va a ser igual con 0 porque va a estar completamente aislado. Entonces, aislado significa operación adiabática. No hay intercambio de calor con los alrededores. Entonces, por lo tanto, en esta ecuación, si eliminamos este y este término, nada más nos quedaría estos dos términos que tenemos aquí. Ajá. Entonces podemos despejar x, ¿sí? Entonces x, este término como está negativo, bueno, esto lo paso de este lado positivo, y esto que está multiplicando f a 0 por delta rx por delta cp, diferencia de temperaturas, lo paso dividiendo y me quedaría esto, ¿sí? Entonces quiere decir que voy a tener que la conversión va a estar directamente relacionada con la temperatura, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo incremento la conversión en el reactor, la temperatura se va a incrementar. Entonces, al aumentar la conversión, va a aumentar la temperatura. Esto en un reactor PFR quiere decir que al principio aquí voy a tener una temperatura determinada, pero a medida de que voy avanzando en el reactor, sé que voy avanzando con la conversión. La conversión va incrementando desde 0 hasta 1, entonces por lo tanto también mi temperatura va a ir incrementando. Así es que si está ocurriendo una reacción química aquí, entonces aquí voy a tener una temperatura inicial, digamos, de 20 grados centígrados, y aquí mi producto va a salir a una temperatura posiblemente hasta los 100 grados centígrados, porque va a incrementar la conversión, y si la conversión se incrementa la temperatura. ¿Sí? Ahora, lo que quiero que calculen ustedes es que de esta fórmula de esta misma fórmula despejen temperatura. Entonces temperatura la tenemos acá y acá,
Entonces despejen la temperatura y obtengan una forma de la temperatura en función de la conversión. Aquí tienen la conversión en función de la temperatura, pero lo que queremos sería la temperatura en función de la conversión.